Derecho, audioclase. Los siguientes minutos estarán centrados en el análisis de un tema de derecho civil que lleva por título Las causas de desheredación. Un heredero forzoso, por ejemplo, un hijo, ¿se puede considerar desheredado por su padre si solo recibe su parte de la legítima y nada del tercio de la mejora y de la libre disposición? ¿Qué personas pueden desheredar y a quiénes lo pueden hacer? ¿Y por qué? A estas y otras preguntas nos responderá la profesora de Derecho Civil, doña Rosa Leonsegui, que se encuentra con nosotros esta noche. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Leonsegui, a la revista de Derecho. Buenas noches. El tema, como acabamos de anunciar, son las causas de desheredación. Pero ¿nos podría contar en primer lugar qué es la desheredación? Por supuesto. La desheredación es una disposición testamentaria por virtud de la cual se priva a un heredero forzoso de toda su legítima, en virtud de una causa legal, expresa y cierta. Ha de reunir, por tanto, los siguientes requisitos. Ha de ser total, pues no se admite la desheredación parcial, pura y no condicional, dado el carácter excepcional de la materia. Ha de hacerse designando al desheredado, de modo que no pueda dudarse de quién es la persona a que se refiere. Ha de hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde. Y ha de fundarse en una causa legal, expresa y cierta, correspondiendo a los herederos del desheredado probar la certeza si el desheredado la negare. ¿Cuáles son entonces estas causas? Bien, mira, estas causas vienen recogidas en los artículos 852 a 855 del Código Civil, que enumeran las causas de desheredación de los hijos y descendientes, de los padres y ascendientes y del cónyuge. El primero de estos artículos se limita a decirnos que son justas causas para la desheredación en los términos que específicamente determinan los artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en los números primero, segundo, tercero y quinto del artículo 756. El examen de este precepto nos va a permitir afirmar que en él se recogen las causas de desheredación comunes para todos los herederos forzosos, distinguiéndose así entre causas comunes y causas especiales. Las causas comunes en concreto son los siguientes. En primer lugar, los padres que abandonen, prostituyan o corrompan a sus hijos. En segundo lugar, el condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. En tercer lugar, el que hubiera acusado al testador de un delito al que la ley señala pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, siempre y cuando esta acusación sea evidentemente calumniosa. Y en cuarto y último lugar, el que con amenaza, fraude o violencia obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. Una vez que hemos examinado estas causas comunes para todos los herederos forzosos, vamos a adentrarnos en las causas especiales de desheredación de los ascendientes, descendientes y del cónyuge. Tratándose de hijos y descendientes, dispone el artículo 853 que son justas causas para desheredar, además de las señaladas en los números segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 756 al que antes hemos hecho referencia, las siguientes: haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, o haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. En este caso, he de precisar que no es necesario que haya habido condena en sentencia penal. Respecto de los padres y ascendientes, las causas de desheredación las recoge el artículo 854, que vuelve a insistir que serán justas causas de desheredación para estos herederos forzosos las señaladas en los números segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 756, además de las siguientes:
En primer lugar, haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 170 del Código Civil. Y en segundo lugar, haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo. Añadiendo, en tercer lugar, que también será causa de desheredación haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación. Por último, tratándose del cónyuge, el artículo 855 precisa que serán justas causas de desheredación las señaladas en los números segundo, tercero y sexto del artículo 756, además de las siguientes. En primer lugar, haber incumplido grave y reiteradamente los deberes conyugales. En segundo lugar, las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad conforme al artículo 169. En este punto me gustaría precisar que tras la reforma introducida por la ley de 13 de mayo del 81, la referencia al artículo 169 debemos entenderla hecha al actual artículo 170 del Código Civil. En tercer lugar, será justa causa de desheredación del cónyuge haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge, y finalmente haber atentado contra la vida del cónyuge testador si no hubiere habido reconciliación. Hasta aquí hemos enumerado cuáles son las causas de desheredación. Si quieres, vemos ahora los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta desheredación? Perfecto. Para estudiar los efectos que produce la desheredación, vamos a distinguir entre desheredación perfecta o justa y desheredación imperfecta o injusta, según que se cumplan o no en ella los requisitos legales para hacerla. Tratándose de la desheredación justa, se privará al desheredado de toda participación en la herencia, y si el desheredado tiene hijos o descendientes legítimos, ocuparán estos su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima, accediendo en este caso a la herencia de su ascendiente por vía de representación. Ahora bien, si la desheredación no cumple con los requisitos legales, es decir, si es injusta, ¿qué sucede? Pues en primer lugar que se anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado, pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima. En este punto me gustaría precisar que el perjuicio que la ley quiere salvar es su participación en la legítima estricta, por lo cual el Tribunal Supremo ha entendido en sentencia de 10 de junio de 1988 que cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejora en favor de otros legitimarios, el desheredado no participará en él. Por último, señalar que la desheredación queda sin efecto en el caso de posterior reconciliación entre el ofensor y el ofendido, y evidentemente si esta reconciliación es anterior a la declaración de voluntad testamentaria, es decir, a efectuar el testamento, va a impedir al causante que desherede al posible desheredado. Si le parece bien, profesora Leonsegui, vamos a hacer una serie de preguntas pues para dejar más claro todos los conceptos que nos acaba de explicar en relación a la desheredación, como tanto qué es, las causas y estos efectos. Por ejemplo, ¿qué personas son las que pueden desheredar? Pues bien, pueden desheredar todas aquellas personas que tengan capacidad para otorgar testamento, que como sabemos son todas aquellas a quienes la ley no lo prohíbe expresamente, pues la capacidad para testar es la regla general, en tanto que la incapacidad es la excepción. Vale. La segunda pregunta, ¿qué personas pueden ser desheredadas? Solo los herederos forzosos que tengan responsabilidad penal o civil según las diversas causas de desheredación. Y así, por ejemplo, cuando la desheredación se funde en una causa tipificada en el Código Penal, solamente podrán ser desheredados los herederos forzosos mayores de 16 años.
Pero, profesora Leonsegui, supongo que la persona o personas que hayan sido desheredadas a lo mejor pueden impugnar la causa de esa desheredación, ¿o no? Efectivamente, el Código Civil recoge esta eventualidad y dice que la prueba de ser cierta la causa de desheredación corresponderá a los herederos del testador. Es decir, la persona que es desheredada puede negar la causa que se alega en el testamento para desheredarle, y en este caso no deberá probar él que no es cierta, sino que la carga de la prueba se invierte y pasa a los herederos del testador. Son los herederos los que deben demostrar que eso es cierto, ¿no? Efectivamente, ellos deberán demostrar que esa causa de desheredación es cierta para que quede excluido el desheredado de su derecho a la legítima. Esa posibilidad. Bueno, pues a otra pregunta pasamos. ¿La desheredación se puede hacer en cualquier tipo de documento? No, solo se puede hacer en testamento, única y exclusivamente, y además expresando en él la causa legal en la que se funda. Finalmente, ¿se puede desheredar a un heredero forzoso por enemistad personal? No, no se puede desheredar a un heredero forzoso por enemistad personal ni por antipatía. Única y exclusivamente se puede desheredar por las causas que taxativamente vienen recogidas en el Código Civil, es decir, por una causa legal, expresa y cierta. Nos hemos dedicado estos minutos del derecho civil a ver las causas de desheredación a cargo de la profesora Rosa Leonsegui, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias y buenas noches. De nada, muy buenas noches.